Hola niños, buenos días, bienvenidos una vez más a su clase virtual de informática. En el día de hoy vamos a hablar de este programa llamado Microsoft Excel, programa utilizado para ejecutar hojas de cálculo en las computadoras, ¿cierto? Bien, ya ustedes tuvieron la oportunidad de investigar un poquito acerca de él, pero hoy vamos a hablar acerca de sus generalidades, algunas de sus funciones y las partes que componen a su ventana. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Microsoft Excel es la hoja de cálculo del paquete Microsoft Office. Ya saben que Microsoft Office es un paquete de programas desarrollado por la empresa Microsoft para computadoras, ¿cierto? Este paquete está pensado en los trabajadores de oficina, por eso su nombre de Microsoft Office, ¿ya? Microsoft Excel es la hoja de cálculo de este paquete. Listo. Excel es un programa del tipo de hoja de cálculo que forma parte del paquete de Office desarrollado por Microsoft. Funciona en los sistemas operativos de Windows, Mac OS, Android y iOS. ¿Listo? Estos son los sistemas operativos en los cuales se puede ejecutar este programa. La versión más reciente es Excel 2019 o versión 19.0 que salió en el año 2018. ¿Vale? Esto cada 3 años se está desarrollando una nueva versión donde se actualizan, ¿sí? Y pueden desarrollar unas funciones nuevas y mejorar algunas que ya tenían. ¿Vale? Ok. Terminología básica de Excel. Muy importante que sepamos estos conceptos para poder entender las clases futuras, ¿vale? Comprender la terminología básica de Excel, es decir, los conceptos más básicos, lo más esencial, ayuda siempre a entender cualquier lección de este popular programa. ¿Ok? Los conceptos son libro de trabajo, tenemos que saber qué es un libro de trabajo, hoja de cálculo, filas, columnas, celda, celda activa, rango y gráfico. Estos conceptos es importante que los conozcamos, ¿vale? Para poder comprender las clases futuras. Empecemos con la definición de libro de trabajo. ¿Qué es un libro de trabajo? Así se le llama a los archivos de Excel. Todo archivo de Excel que se desarrolla en Excel se llama libro de trabajo. Algunos datos que debes conocer acerca de los libros de trabajo son: primero, un libro inicialmente contiene una hoja de cálculo. En versiones como 2003 eran 3, ¿sí? O sea, solamente se podía trabajar con 3 hojas de cálculo. En estas posteriores versiones se puede trabajar con más. Dice que posteriormente se le pueden agregar nuevas hojas de cálculo u otras hojas de gráfico. Cada vez que abrimos Excel, automáticamente tendremos un libro nuevo que lleva como nombre libro 1. Cada vez que abramos un documento nuevo en Excel que vayamos a desarrollar por primera vez, el nombre por defecto que le aparece a este documento se llama libro 1. ¿Sí? Si abres otro nuevo, se le llamará libro 2 y así sucesivamente, libro 3, libro 4. Ahora bien, si llegaste al libro 3 y lo cerraste sin guardar, ¿sí? Lo cerraste sin guardar, cuando abras otro nuevo ya no aparecerá libro 3 sino libro 4, ya que Excel te muestra cuántos libros has abierto en una sesión. ¿Sí? El máximo de hojas que puede contener un libro depende de la memoria libre de la computadora. O sea, yo puedo, si la memoria de mi computadora es de 500 gigabytes, pues puedo almacenar muchísima información en Excel, ¿sí? Puedes tener abiertos al mismo tiempo cuantos libros te permita la memoria de tu computadora, la memoria RAM, que es la que permite abrir programas. Un mismo libro puede estar abierto hasta por 256 usuarios simultáneamente, ¿sí? Hay una nueva versión de Office que se llama 365 que te permite trabajar en simultáneo con varios usuarios, ¿sí? Todos los usuarios pueden estar actualizando la información que se encuentra en el documento a la vez.
y se va guardando, se va almacenando, ¿sí? Si no tienes esta versión, pues simplemente tú como usuario puedes trabajar en el libro de trabajo. Entonces ya sabemos que un libro de trabajo se le conoce a todo documento desarrollado en Excel. Por otro lado, tenemos la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es el área de trabajo principal de Excel, así como veíamos en PowerPoint, en Word, etcétera. Cada uno tiene su área de trabajo. En esta ocasión, el área de trabajo de Excel se le conoce como hoja de cálculo, ¿sí? Está formada por un conjunto de filas y de columnas. Se les llama hoja de cálculo porque en ella se pueden realizar cálculos matemáticos de cualquier complejidad. Podemos agregar multiplicaciones, sumas, restas, mezclas de operaciones, etcétera. Podemos calcular probabilidades, promedios, infinidad de problemas matemáticos podemos solucionarlos a través de Excel, ¿sí? Ya él trae por defecto también unas fórmulas que más adelante se las voy a enseñar, donde no es necesario colocar las operaciones como suma, resta, multiplicación y división, sino que mediante la fórmula, que son unos códigos, permite desarrollar estos cálculos sin necesidad de agregarlos por signos, ¿ok? Esta es la forma. Aquí a mano derecha vemos cómo se ve el programa en una computadora, ¿sí? Ahí vemos que es el libro de trabajo, ese es el libro de trabajo, y vemos debajo, donde se encuentran las filas y las columnas, vemos la hoja de cálculo, ¿ok? El libro de trabajo es todo el documento, una unión de varias hojas, así como un libro normal, y la hoja de cálculo pues es una hoja en la que vamos a desarrollar nuestro trabajo en Excel, ¿sí? Las hojas de trabajo se pueden agregar allí debajito, como pueden ver aquí, ahí la podemos ver. Allí en el signo más podemos agregar tantas hojas de cálculo como nos sea posible, o cuantas hojas de cálculo necesitemos para el trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Allí nos van a aparecer las hojas. Las hojas se le puede cambiar el nombre dando doble clic, y cambiándole el nombre lo podemos hacer, ¿ok? Vayamos con las filas de Excel. ¿Qué son las filas de Excel? Tienen una orientación horizontal en la hoja, simulando ser los renglones de un cuaderno. Así como los renglones de un cuaderno, esas son las filas, ¿ok? Están nombrados por números en orden ascendente, ¿sí? O sea, van 1, 2, 3 en orden ascendente, como si fueran subiendo. Algunas cosas que debes saber acerca de las filas son que cada hoja de cálculo tiene un total de 1.048.576 filas. Eso solamente en una hoja de cálculo. Ahora imagínense si agregamos más hojas de cálculo, pues serían mayor cantidad de filas, ¿ok? Cada fila está numerada, cada hoja de cálculo tiene numeradas sus filas desde el 1 hasta el 1.048.576, ¿ok? Fíjense, ahí podemos ver en la imagen cómo se representan las filas en Excel. Ya ustedes vieron un cuaderno cuadriculado, así es una hoja de cálculo, solo que las cuadrículas son rectangulares, son rectángulos, ¿sí? Y las filas pues son las líneas, ¿sí? Las que van en horizontal. Ahí las tenemos señaladas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 1.048.576, ¿ok? Hablemos de las columnas. Una columna de Excel tiene una orientación vertical en la hoja. Ya estas no son horizontales, sino que son verticales, y están nombradas por letras en mayúscula en el orden alfabético: A, B, C, etcétera, ¿sí? Van desde la A hasta la Z, e inclusive luego cuando llega a la Z necesita ser repetido porque pues a veces necesitamos mayor cantidad, y 26 columnas no nos sirven. Entonces ella tiene la posibilidad de tener mayor cantidad. Cada hoja de cálculo tiene un total de 16.384 columnas, ¿sí? Esa es la cantidad máxima de columnas que podemos encontrar en una hoja de cálculo en Excel, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, pero si de la A a la Z son 26 letras, entonces ¿dónde están esas 16.384? Pues como les decía, cuando llegamos a la Z,
ellas empiezan a repetirse. Entonces viene AA, AB, AC, ¿sí? Y después cuando llega a AZ, después viene BA, BC, y así hasta llegar a ZZ, e inclusive se repite hasta 3 veces la letra, ¿sí? Hasta completar las 16.384 columnas que tiene una hoja. Aquí podemos ver un esquema de cómo se nombran las columnas. Miren que va desde A a Z, después viene AA hasta AZ, después viene de BA a BZ y de Z a ZZ, y cada una completaría 26 columnas. Sumadas todas nos darían las 16.384 columnas. ¿Ok? Se puede repetir una letra hasta 3 veces. Esos nombres no se los damos nosotros, esos nombres ya vienen en la hoja de cálculo. Dice por acá abajo que de la A a la Z estaríamos nombrando 26 columnas. Cuando se acaba el alfabeto, continuamos con otro que empieza a A y termina en AZ. Y así se nombran 26 más, ¿sí? Después sigue otro alfabeto que iniciaría en BA hasta BZ, después CA hasta CZ, y así sucesivamente hasta completar las 16.384 columnas, como les decía. ¿Ok? Vamos a las celdas. Ahora sí, ¿qué es una celda? Pues una celda es la intersección entre una columna y una fila. Dice por acá que el punto donde se une una fila y una columna se le conoce como celda, o se llama celda. El nombre de la celda dependerá de la columna y la fila a la que pertenezca, ¿sí? Por ejemplo, si unimos la columna D con la fila 3, es decir, que la celda se llamaría D3, ¿sí? Esta pertenecería a la columna D y la fila 3. ¿Okay? Y ahí podemos ver dónde está ubicada en la imagen. Aquí en la imagen podemos ver dónde está ubicada. El recuadro verde sería la celda D3. ¿Y dónde podemos ver el nombre? Allí en el área de nombre de celda. Allí podemos ver el nombre de la celda en la que estamos parados, en la que colocamos el cursor. ¿Listo? Esa sería la definición de celda. Celda activa, ¿qué es una celda activa? La celda activa es la celda que está seleccionada, como la que vimos ahorita. La D3 era una celda activa, ¿sí? Las demás son celdas normales. ¿Cómo se sabe que una celda está activa? Porque aparece el cuadradito verde que nos indica que estamos parados en esa celda. Para saber con mayor certeza cuál es el nombre de la celda activa, se observa el cuadro de nombre que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas de Excel, allí donde les mostré en la diapositiva anterior. Allí podemos ver, en este caso tenemos la celda D5, allí se puede ver dónde estamos ubicados, ¿sí? El cuadro de nombre nos muestra el nombre de la celda seleccionada. ¿Listo? La idea es que ustedes vayan descubriendo también estas partes en Excel, en sus computadoras o en sus tablets con Android, ¿sí? Es importante que vayamos revisándolas para que el aprendizaje sea mejor. Vamos con rango. ¿Qué es un rango? Está formado por una o más celdas que al estar seleccionadas al mismo tiempo, Excel las tratará como una unidad, incluso puede asignarle un nombre escribiéndolo en el cuadro de nombres, ¿sí? Los rangos son útiles para trabajar con Excel, ya que muchas de las operaciones que se realizan en este programa se hacen utilizando rangos. ¿Un rango qué es? Pues es seleccionar arrastrando el mouse desde una celda hasta otra celda, seleccionando un campo, ¿sí? El cual aparecería sombreado, y ese sería el rango de trabajo. Puedes tener hasta 2048 rangos al mismo tiempo, ¿sí? En Excel podemos tener 2048 rangos trabajándolos a la vez, en simultáneo, ¿sí? Ahí podemos ver un ejemplo de cómo se observa un rango. Aquí seleccionamos desde la celda F1 hasta la celda J6. Al arrastrar desde la celda F1 hasta la J6, tendríamos todo ese campo como un rango de trabajo, ¿sí? ¿Y eso para qué se usa? Para agregar
los gráficos, que es lo que viene a continuación. Cuando yo quiero hacer un gráfico es necesario que yo seleccione un rango para poder realizar mi gráfico. Eso lo vamos a aprender más adelante, no es necesario que por ahora nos compliquemos con eso. ¿Qué es un gráfico? Pues dice por acá que las gráficas en Excel son unas herramientas, son una de las herramientas más útiles para realizar datos, para analizarlos, para analizar los datos. Son representaciones de datos numéricos utilizando líneas, barras, áreas y otros formatos para poder visualizar fácilmente datos numéricos o porcentuales, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto los recibos del agua, de la luz o del gas en su casa. Si ustedes revisan, aparece el consumo en una tabla, ¿sí? En una tablita, pero también aparece un gráfico con unas barritas que indica el mes y el consumo del servicio, sea luz, agua o gas, ¿sí? ¿Qué es más fácil de interpretar o de analizar, las tablas o las gráficas? Obviamente una gráfica, algo visual, algo de una imagen, nos permite interpretar mejor y analizar bien los datos. Por eso el uso de los gráficos. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que quería explicarles acerca de las generalidades y las partes principales de la ventana o del programa Excel, ¿sí? Estos son los conceptos básicos que debemos aprender. Ahora veamos las partes de la ventana de Excel. Ahora sí, entremos de lleno en lo que son las partes de la ventana. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de investigarlo, sin embargo, vamos a revisar un poquito acerca de estas partes. En primer lugar tenemos la barra de acceso rápido, pues son accesos o son recursos que podemos tener a la mano cuando queramos utilizar, ¿sí? También se pueden personalizar, podemos agregar otros iconos que queremos tener a la mano sin necesidad de ir a las opciones a buscarlos, ¿sí? Lo tenemos enseguidita allí. Opciones que aparecen por defecto, la de guardar, ¿sí? Rapidito ahí aparece sin necesidad de ir a la opción de archivo, luego guardar, allí tenemos el botoncito para guardar enseguidita. También tenemos la opción de deshacer algo que nos hayamos equivocado o rehacer si lo borramos y queremos que reaparezca, ¿sí? También tenemos la opción de personalizar, como les dije, y otras opciones cuales quieran ustedes agregar. Por otra parte tenemos la barra de título. ¿Qué aparece allí? Pues el nombre del documento, como vimos al principio. Si no tiene nombre, si es por primera vez que lo abrimos, que es un documento nuevo, entonces el nombre del documento por defecto será libro 1, libro 2, libro 3, dependiendo de la cantidad de libros que tengamos abiertos, ¿sí? Y al lado aparece el nombre del programa, aparece un guioncito y al lado el nombre del programa, es decir, Excel. Esta barra aparece en verde, que es el color característico de Excel, ¿sí? El verde. En PowerPoint aparece naranjado y en Word aparece azul. Son los colores característicos de estos programas. Y por otro lado tenemos los botones de control. Esos son, no es necesario ni siquiera que los mencionemos, porque son esenciales. Todo programa que nosotros abramos, toda aplicación que nosotros abramos en Windows va a tener esos tres botones de control: minimizar, maximizar para controlar el tamaño de la ventana y la opción de cerrar para terminar el programa. Si ya lo guardamos, si ya guardamos el documento o el libro, podemos cerrarlo. ¿Listo? Por otro lado tenemos la cinta de opciones, ¿sí? Que es la parte de abajo que tenemos señalada por rayitas rojas, ¿sí? Que tenemos redondeada allí. Esa toda es la cinta de opciones. Ahí vamos a encontrar toda cantidad de opciones para mejorar nuestro documento en Excel. Va desde insertar figuras, insertar gráficas, ¿sí? Desde poder colocarle colores a las letras, colocarle diferentes formatos a las tablas, ¿sí? Podemos hacer infinidad de cosas. Esas son las cintas de opciones que quiero que ustedes vayan neciando, vayan moviendo para que puedan aprender un poquito experimentalmente este programa de Excel. Por otra parte tenemos el cuadro de nombre, que ya lo mencionamos en las celdas. Ahí aparece el nombre de la celda. Ese se puede modificar. Por defecto siempre vamos a encontrar la unión de la columna y la celda que se une, de la columna y la fila, perdón, que se unen para formar la celda. Por ejemplo, allí estamos en el ejemplo, el cuadrito verde está en la celda I11. ¿Sí lo ven? Ahí aparece I11, estamos en la columna I
y la fila 11. Por eso aparece el nombre. Ese nombre y 11 nosotros lo podemos modificar de tal forma que le podamos dar el nombre que nosotros queramos, dependiendo de la información que allí esté, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo allí la edad de mi edad, lo tengo como dato allí, puedo colocarle a nombre de la celda edad. Listo, eso lo podemos hacer simplemente parándonos allí, dando clic, borrando y colocando el nombre que queremos. ¿Ok? Por otra parte tenemos los encabezados de columna, que son los nombres de las columnas. Está el botón de seleccionar todo. Ese botoncito cuando lo hundimos se selecciona todo lo que estemos trabajando, ¿sí? Tenemos la barra de fórmulas, esa la vamos a trabajar más adelante. Allí podemos escribir tanto la información que queremos agregar en la celda como las fórmulas que vamos a trabajar para poder realizar cálculos matemáticos, ¿sí? Está el encabezado de las filas, que son los nombres, ¿sí? Ya saben que son millón tantas de filas y ahí aparecen en el encabezado de fila el número de la fila. ¿Ok? Tenemos los botones para desplazamiento de etiquetas, ¿sí? Son esos que tenemos allí. Está la etiqueta. Esos botones de desplazamiento de etiquetas es para movernos de hoja a hoja, ¿sí? Si vamos desde la hoja 1, la etiqueta es el nombre de la hoja, ¿sí? Yo puedo dejar hoja 1, que aparece por defecto, hoja 1, hoja 2, hoja 3, dependiendo de cuántas hojas vaya agregando en la cruz, en la crucecita o en el signo más, ¿sí? O también puedo darle el nombre dándole doble clic. Puedo darle el nombre que yo quiera dependiendo de la información que esté trabajando. Luego tenemos la barra de etiquetas, ¿sí? Ahí está la barra de etiquetas, es donde aparecen las etiquetas. Está la barra de desplazamiento para movernos de izquierda a derecha o vertical si queremos de arriba a abajo, ¿sí? Tenemos dos barras de desplazamiento, horizontal y vertical. Está la barra de estado, allí nos aparecerá la cantidad de letras o de datos que tenemos ingresados en el documento. Aparece el número de hojas, aparece toda la información de nuestra hoja de cálculo, aparece allí abajito. Esa se llama barra de estado, ¿sí? Aparece también los iconos de vista, si queremos que la vista sea completa, si sea reducida, si sea en formato de libro, o sea, como nosotros queramos ver el documento, allí podemos oprimirlo. Son tres opciones que podemos seleccionar. Y también tenemos la opción de zoom para ampliar o disminuir por si no alcanzamos a ver la información que se encuentra o queremos tener una visión más amplia de este programa, ¿sí? Bueno, niños, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Ya saben, ojalá que al mirar esta clase puedan trabajar también en su computadora o en su tablet utilizando el programa de Excel. Que a medida que vayan viendo el video, vayan también trabajando y chequeando el programa, ¿vale? Un abrazo, nos vemos la próxima clase con más información acerca del área de informática. Chao, chao.